El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Estamos celebrando hoy la memoria de San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, a quien el Señor le regaló unas gracias muy particulares. Por ejemplo, gozaba de los estigmas, que es tener en sus propias manos las heridas propias de los clavos de la cruz de Cristo, es decir, las mismas heridas del Señor. Gozaba también de la gracia del discernimiento de conciencia para ayudar a muchos penitentes a hacer una buena confesión y de ahí pues dar el paso a la conversión. Y era que si de pronto algún penitente le ocultaba un pecado, Dios se lo revelaba y él le hacía ver eso al penitente: le falta tal pecado, y lo movía, lo llevaba paso a paso a la conversión. Tiene la gracia alguna manera de prever el proyecto de Dios sobre las personas. Dice la historia que San Juan Pablo II, siendo apenas presbítero, se acercó donde él a discernir un poco la misión de Dios sobre él. Tenía algunas dudas y San Pío le llegó a decir que iba a ser papa. ¿Cómo llegar a este punto de ese conocimiento de la voluntad de Dios, de ese conocimiento del interior de las conciencias de las personas, de esa compenetración e identidad tan profunda con Jesús, hasta el punto de tener en su propio cuerpo las marcas mismas de la cruz de Cristo, a través de una experiencia de comunión profunda con el Señor? Sin duda alguna, San Pío de Pietrelcina, que es un santo no muy lejano a nosotros, porque hasta el siglo pasado lo tuvimos, mediados del siglo pasado, era un hombre de profunda oración, de intimidad con el Señor. Hoy dice el Evangelio que Jesús estaba orando. San Lucas es el Evangelio de la oración y nos va a mostrar a Jesús como el hombre de la oración. Y paradójicamente dice el texto, estaba orando solo en presencia de sus discípulos. ¿Cómo entendemos eso? ¿Estaba solo o estaba en presencia de sus discípulos? Pues los discípulos estaban ahí, pero él era el que estaba orando. Ahora bien, podemos descubrir aquí las dos formas de oración que tenemos: es la oración personal íntima con el Señor y la oración comunitaria. Pero lo que nos quiere llevar el Evangelio es que Jesús estaba en intimidad profunda con el Padre. Y estaba en intimidad profunda con el Padre porque iba a revelar su identidad, quién es Él. Y por eso vienen las dos preguntas que hace: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, que estamos en una experiencia de oración. Esto que acontece hoy, esta revelación de Jesús como el Mesías de Dios, es una experiencia de oración. Los discípulos pueden dar una respuesta distinta a la que dice la gente. La gente dice que Juan Bautista, Elías, uno de los profetas, como también pasaba ayer cuando veíamos a Herodes haciéndose esa pregunta: ¿y este quién es? ¿De quién dicen tantas cosas? Es lo que dice la gente. ¿Pero por qué la gente dice eso? No tiene una comprensión completa. Porque no ha tenido una cercanía con Jesús. No ha tenido una experiencia de encuentro con Jesús. ¿Por qué los discípulos pueden decir algo distinto? Porque ellos han tenido encuentro con el Señor. Conviven con el Señor. Han experimentado a Jesús en su vida. Nosotros podemos llegar a ese conocimiento de Dios, a ese conocimiento de sus proyectos, a ese conocimiento de su voluntad, en la medida en que seamos también personas de oración. Y creo que es la invitación que nos hace el Señor: revisar cómo está nuestra vida de oración. Porque atención a lo siguiente: la oración, si bien es gracia de Dios y hay que pedirla, hay que pedirle al Espíritu Santo el don de la piedad para que no perdamos ese fervor, para que no perdamos ese hábito, ese deseo
de querer encontrarnos con el Señor, también es necesaria la disciplina. Tener disciplina, tener el hábito de oración, lo que llaman la ascesis, es la disciplina espiritual. Tener tiempo para la oración. Dice hoy la primera lectura, para todo hay tiempo debajo del sol. Para todo hay tiempo. Y a veces es la mayor excusa que tenemos, que no tengo tiempo. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para encontrarme con Jesús. Yo admiro a la mayoría de ustedes que tienen esa disciplina de estar aquí cada mañana en la Eucaristía. Muchos de ustedes sé que también se levantan muy temprano a la oración. Algunos vienen incluso con su ropa deportiva porque también tienen el hábito del deporte, y qué bonito es que se levantan temprano a ejercitar el cuerpo, pero también a ejercitar el alma con el encuentro con el Señor. Hace parte de su disciplina este encuentro con Dios. Entonces la oración dependerá mucho de eso, de sacar el tiempo. Es tiempo de orar, y que ese tiempo sea nada más para eso, porque uno dice, es que yo tengo tiempo de la oración, pero estás ahí pensando en 10.000 cosas y haciendo 10.000 cosas. Y como ahora tenemos también la ayuda de la virtualidad, entonces ponemos el Padre rezando ahí mientras yo estoy cocinando, o estoy en otra reunión, o estoy haciendo otra cosa. Tiene que ser tiempo de calidad para la oración, y debe ser así, íntima, profunda, un encuentro de corazón con Dios, un encuentro de comunión profunda con Dios. Nos admiramos hoy de todo lo que Dios hizo en la persona y a través de la persona de San Pío de Pietrelcina, pero eso también lo puede hacer en nosotros si tenemos una profunda comunión con el Señor, especialmente en la oración. Ora, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre.